Vamos a seguir con el metabolismo. Tu camión de carga. ¿Listo? Ajá. Existe un fármaco que evite demasiada glucosa al hígado, para no liberar tanta insulina. Hay muchos fármacos que intervienen en la formación de glucosa, pero así como tal que haga eso, de todos esos mecanismos que vimos ahí, hay fármacos que lo alteran, pero no te sé decir algo que no, usa aspirina. Obviamente, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? Meterse insulina. Los diabéticos que tienen, hay dos tipos de diabetes. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes que es tipo 1 y la tipo 2. Lo habrán escuchado por ahí. La tipo 1 es la que es fatal porque no hay insulina. Entonces, la persona se tiene que inyectar insulina. La tipo 2, la persona tiene insulina, pero la insulina no tiene receptores, que es la resistencia a la insulina. Entonces, la persona en ese caso tiene que cuidarse mucho la dieta, porque al haber muy pocos receptores, cualquier cosita que se coma muy dulce se le sube directamente la glicemia y cae muy lentamente, porque hay resistencia a la insulina. O sea, la diabetes tipo 2 se produce cuando causa una resistencia a la insulina, cuando la persona fuerza demasiado la insulina. ¿Cómo podemos forzar la insulina? Comiendo mucho dulce. O sea, la persona que toma todo el tiempo Coca-Cola, que toma azúcar con café, que come mucha torta, que hace que la insulina tenga fuerza mucho la insulina, a la larga la insulina se agota, o los receptores se agotan y se van degradando. O sea, no se producen tanto. Y hay un componente genético también. Las personas tienen, si en tu familia hay resistencia a la insulina, pero la persona al cuidarse, la dieta, no comer dulce, no comer azúcar, no comer harinas, eso se controla, la persona puede vivir normalmente. Pero las personas obesas, los que comen mucho dulce, Coca-Cola, fuman, beben, tienen sexo, entonces no... Claro, pues puedes tener sexo como con dulcito, entonces. Ajá, vamos al siguiente tema. La tiroides y la paratiroides. Las 4:30 sale. Lo que me suena el teléfono. Bien, ¿qué hace la tiroides? Todos tenemos tiroides, ¿verdad? Tiene funciones sobre el metabolismo y sobre el nivel de calcio. Esas son dos principales funciones de la tiroides. Como se acordarán de anatomía, la tiroides está ubicada debajo del cartílago que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Cricoides. Cricoides. ¿Sí? Debajo de eso está la tiroides. Bien. Los que saben de anatomía comparada, la tiroides está formada por dos lóbulos, uno de cada lado, y hay especies que esos lóbulos se comunican a través de un istmo. ¿Cuáles son esas especies que se comunican? El cerdo, sí pero no. Sí pero no. Vamos a ver cuál, yo no me acuerdo. La vaca. El perro tiene un, ¿qué había dicho yo? Un istmo. Pero no lo tiene. No tiene istmo. No tiene istmo. Pero no tiene istmo. Y el gato tampoco. El cerdo no tiene istmo, sino que la glándula está completa de lado a lado. La glándula del cerdo, el tiroides, es de lado a lado, no tiene la separación. Y el caballo, y el bovino es el que tiene, el caballo es más pequeño y el del bovino es más grande, pero sí hay una comunicación entre las glándulas formando el istmo. Okay. La tiroides no se siente a menos que esté inflamada, o sea, está aumentada de tamaño. Entonces, tenemos algunos casos donde podemos ver, después del cartílago de la tráquea, de la laringe, podemos ver aquí el aumento de tamaño
que indica alguna alteración de la tiroides. Si no está alterada, no se siente. Una cosa que tiene la tiroides es que es el segundo órgano más vascularizado. El órgano más vascularizado es el riñón. Después del riñón viene la tiroides. Para eso esa foto, no voy a decir más nada de él. Pero del istmo tiene que ver porque son vasculares. No, istmo es como el istmo de una isla, que es algo como tiene una isla y tiene aquí una playa. Cuando baja la marea hay una esa comunicación entre la orilla y una islita a través de un caminito, eso se llama istmo. Entonces, en ese caso el istmo comunica el lado izquierdo con el lado derecho. En el perro no hay, ni en el gato. En el caballo y en el bovino es que hay. Y en el cerdo no hay porque simplemente es una sola glándula que es completa de lado a lado. Ajá, ¿qué es un coloide? ¿Tú sabes lo que es un coloide? Aquí dice que es un líquido, una masa, un sistema de dos fases, una película extraterrestre o un color chino. Coloide, color chino. El color chino. Un sistema de dos fases, ¿verdad? ¿Quién ha visto un coloide aquí? Un coloide. ¿Han visto alguna vez en su vida visto coloide? ¿Se han visto? ¿Cómo se prepara la gelatina? Se ha hecho un sobrecito, se echa agua. ¿Qué pasó con el agua? ¿Se evaporó? No, se incluyó. Usted corta la gelatina y sale agua. Si se calienta así, pero fría, usted corta la gelatina y no se sale el agua. Quiere decir que el agua está incluida dentro de la estructura, pero no se ve como agua. ¿Sí? Eso es un coloide. Cuando el agua está incluida dentro de proteínas, como el agua se incluye dentro de la proteína, pero el agua no está líquida, sino que está incluida dentro de la masa, como la gelatina. Entonces, eso es un coloide. Ok. Eso es importante porque vamos a hablar bastante de lo que es, bueno, no bastante, pero sí. Ok, entonces vemos la tiroides, ya sabemos que está a ambos lados de la tráquea, y al hacer el corte histológico tenemos lo siguiente, vemos unos espacios llenos de un coloide. Entonces, la tiroides es una glándula que su estructura está formada por muchos espacios llenos de coloides. Esos espacios llenos de coloides se llaman folículos, igual que los folículos de los ovarios. O sea que no pueden decir solamente folículo referido al ovario, tiene que decir folículo ovárico, porque en la tiroides también hay folículos. Entonces, eso se llama folículos tiroideos. ¿Por qué son folículos? Porque son bolitas que tienen adentro agua. En este caso, el agua está atrapada en un coloide. Entonces, la unidad funcional de la tiroides es ese folículo. O sea, el folículo sería un espacio redondo, como ustedes saben, la fresa la uva falsa que tienen en que sus abuelas que agarran una uva falsa y tienen, ¿sí lo han visto? Eso como si fuera un folículo, el huequito de adentro lleno de agua o de coloide. Eso es un folículo, o sea, como una esfera que adentro tiene agua. Bien, eso es un folículo. La tiroides está llena de folículos, como ven aquí, todas las tiroides son folículos. Y esa es la unidad funcional, o sea, donde se produce la hormona de la tiroides es en ese folículo. La pared está llena, las células que conforman la pared se llaman células foliculares, y hay unas células que están por fuera. Si vemos aquí, este es un folículo, por fuera del folículo hay también células que no están formando parte de la pared. Esas se llaman células parafoliculares, o se llaman también células C. Bien, entonces, esto sería la estructura de la tiroides. Igual, esto sería un corte de tiroides, esto sería un folículo, y esto de adentro se llama coloide, y esto serían las células foliculares. Igual, células foliculares, y por fuera de las células foliculares, en el intersticio hay otro tipo de células que son las células C o células parafoliculares. La tiroides se encarga de producir la hormona tiroidea. ¿Se acordarán cuántas aminoácidos tiene? Aminoácidos tiene una hormona proteica. 2. Es la hormona proteica más pequeña. La hormona proteica más pequeña es la hormona tiroidea porque apenas tiene 2 aminoácidos. ¿Sí? ¿Qué mineral está unido a la hormona tiroidea? El yodo, ¿no? El yodo. Okay. Entonces, la hormona tiroidea es una hormona proteica.
porque está formada de aminoácidos, pero le damos una proteica más pequeña porque apenas tiene 2 aminoácidos. Y esos aminoácidos se llama tirosina. O sea, el aminoácido que forma la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas, es el aminoácido tirosina y usa 2 tirosinas. Para formar una hormona de la tiroides usan 2 tirosinas, o sea, 2 aminoácidos. Y esa es la tirosina. Esta es la estructura de la tirosina. Tiene una cadena carbonada y tiene una cadena cíclica que se llama anillo. Bien, entonces tenemos la tirosina unida al yodo y 2 tirosinas más 4 moléculas de yodo, como el 4 se dice tetra, entonces tetra, yodo, tirosina. Y aquí cuando se unen 2 tirosinas más 3 yodo, al yodo se le llama 3, entonces se llama la triyodotironina, tironina. Entonces aquí sería la tetrayodotironina. Y esta es la que se llama tiroxina, la que es la tetrayodo, 4 yodos. Bien. Entonces, decíamos que como la gelatina lo que tiene es una proteína que al unirse con el agua se forma un coloide. Al igual, este coloide que está dentro del folículo tiroideo también es una proteína. La proteína se sintetiza dentro de las células del folículo y las células folículo la lanzan al interior del folículo. Esa proteína se llama tiroglobulina. O sea, la tiroglobulina es la proteína que forma la proteína del coloide. Se llama tiroglobulina. Entonces, este esquema que ven aquí es como si cada vuelta de estas fuera un aminoácido. ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos, ¿verdad? Eso sería la tiroglobulina, y esta vuelta que estarían aquí son aminoácidos, diferentes aminoácidos. Bien, hay un aminoácido que se repite, que es este moradito o color vino, que ven aquí. Este moradito que está aquí está representando la tirosina. O sea, la tiroglobulina tiene muchas repeticiones de tirosina. ¿Por qué? Porque esa tirosina es la que se une al yodo. Entonces, esta rayita que tiene cada tirosina, ven aquí que cada tirosina tiene una rayita, esa rayita representa que esa tirosina tiene unido al yodo, un solo yodo. O sea, cada tirosina tiene un yodo. Es la monoyodotironina. ¿Entiendes, verdad? Entonces, la tiroglobulina es la proteína del coloide. La tiroglobulina tiene muchas repeticiones de tirosina. La tirosina se une al yodo, un solo yodo. O sea que esas tirosinas se llaman monoyodotironina. Le tiene un solo yodo. ¿Estamos claros, verdad? Ok, ahora viene esta tiroglobulina se enrolla sobre sí misma, y cuando en el enrollamiento se contacta 2 tirosinas, esas 2 tirosinas se quedan pegadas. Entonces, ahora las tirosinas, donde habían 2 tirosinas, la tirosina se salió de su sitio y se pegó a la otra. Entonces ahora tenemos las tirosinas, donde había una tirosina hay otra pegada, y ahora son diyodotironina. Entonces viene el yodo y se ocupa otros espacios que tenga, y al tener 2 y al unirse esta se une otro, se forma la triyodo. Y cuando se unen 2 yodos se forma la tetrayodo. Pero fíjense que todas esas están formándose dentro de la misma proteína. Simplemente la proteína se enrolló sobre sí misma. Cuando se encontraron 2 tirosinas, la tirosina de su sitio se saltó y se pegó donde estaba la otra, y se quedaron pegaditas las 2 en el mismo sitio. Eso se llama conjugación. Entonces, esto fue lo que pasó. Ahora bien, el yodo presente en la naturaleza, o cuando uno come yodo, está en forma iónica, es por eso que está aquí negativo. Pero para poderse unir aquí no puede estar iónico, sino tiene que estar sin iones, tiene que estar neutral. El yodo también tiene que hacer un cambio de pasar de iónico a neutral. El neutral se llama yodo molecular.
Más. Bien, entonces este es el cuento. Primero el yodo viene en la sangre. O sea, nosotros comemos yodo y el yodo pasa, se absorbe en el intestino y el intestino pasa a la sangre. De la sangre, el yodo cuando pasa a la sangre por la tiroides, ya dijimos que la tiroides está muy irrigada, eso quiere decir que le pasa mucha sangre por ahí. Todo el yodo que pasa por ahí lo capta a través de un transporte activo que era el mismo de la glucosa. ¿Se acuerdan que decíamos que hay un transporte de la glucosa que entraba un sodio y entraba una glucosa? Usa el mismo procedimiento, entra un sodio y entra un yodo. Entonces, este transporte activo de sodio con yodo. El yodo, al aumentar aquí la concentración, pasa por el pendrive, pasa a la, se llama así pendrive, pendrina. Se pasa aquí y aquí se cambia de iónico a neutral. Ya tenemos el yodo neutral ahí en el coloide. Ahora bien, ¿dónde se producen las proteínas? En la célula. Víctor Canela. En el ribosoma. El ribosoma está en el retículo plasmático rugoso. Entonces, en el retículo endoplasmático se produce la tiroglobulina. La tiroglobulina viene y la célula lanza la tiroglobulina al coloide. Entonces, ¿qué pasa cuando la tiroglobulina llega al coloide? La tirosina es muy afín al yodo, entonces el yodo empieza a invadir la tiroglobulina. Luego la tiroglobulina hace los enrollamientos que dije y se forman en la partecita de la molécula de la proteína tirosinas dobles, ¿no? Esas tirosinas dobles ya son las hormonas tiroideas. Después viene esa proteína, se vuelve a entrar a la célula cuando hace falta, rompe toda la proteína para solamente sacar esas parecitas que son dobles, y eso es lo que va a usar la tiroides como hormona. El resto de proteína lo rompe y lo reusa para formar nueva tiroglobulina. Y ahí es que se van a formar las hormonas tiroideas. O sea, ese es el mecanismo de la formación de las hormonas tiroideas en el coloide. Entonces, vamos a ver otro resumen para que se acuerden más. Aquí está la sangre capilar. En el capilar, ¿qué hay? Yodo iónico, se llama yoduro. Cuando el yoduro entra a la sangre por el mecanismo de transporte, pasa al coloide. Mientras tanto, en el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, se forma la tiroglobulina que pasa al coloide. En el coloide, el yodo pasa de yodo negativo, o sea, iónico, a yodo cero, o sea, a yodo neutro, pero puede pasar aún más, puede pasar a yodo iónico positivo. Bien, en este caso es la oxidación. ¿Se acuerdan de las reacciones de oxidorreducción de bachillerato? ¿No se acuerdan de eso? Cambiar de negativo a positivo se llama oxidación. Bien, luego el yodo se une a la tiroglobulina y se forman las monoyodo y las diyodo, ¿no? Una tirosina unida a un yodo o una tirosina unida a dos yodos. Luego viene el acoplamiento, que es que la proteína se enrolla y se forman, donde había una tiroxina con otra, se forman pares de tirosinas. Las pares de tirosinas, cuando hace falta la hormona, esa tiroglobulina que ya tiene formadas los parecitos, entra de nuevo a la célula y esa célula degrada el resto y solamente usa los parecitos como hormona y los suelta a la sangre. Y ahí se forman entonces las hormonas tiroideas. Aquí hay un paso muy importante, que es esta formación de estos bracitos que están aquí, que se llaman pseudópodos, ¿no? Casi pie, pseudópodos, que es la forma en que la tiroglobulina entra de nuevo a la célula a través de estos pseudópodos. Muy bien, pero ¿de dónde viene el yodo? Estamos hablando del yodo y tal. Yodo, bueno, yo veo que los becerros le echan yodo en el ombligo a los becerros. Ese mismo yodo no se puede echar un trago de eso. Bien, el yodo viene como yoduro en la dieta, viene como yoduro, viene reducido, viene iónico. Entonces, el yodo, así iónico, es que el intestino lo capta y lo puede absorber. Luego, el yodo puede entrar, igual que el calcio, entra por vía de difusión normal, o sea, por su transporte, porque es iónico,
o por un transportador con sodio, como vimos que transportar sodio se requiere energía. Obviamente es iónico, no es liposoluble. Bien. Nosotros no le podemos echar un trago de yodo, ese que echan los becerros, en el ombligo, porque ese es yodo elemental, o sea, es yodo no iónico. Y nosotros solamente podemos absorber el yodo iónico, el que tiene carga negativa, ¿a través de qué? Del transportador. Entonces no podemos echar. ¿De dónde vamos a comer yodo? Viene la sal. La sal que ustedes compran en el supermercado, cuando vayan para su casa, lleguen a la casa y en su casa, agarren la bolsa de sal. Vayan a la cocina y agarren la bolsa de sal. Y la bolsa de sal va a decir iodada, tiene yodo. Porque antes, en las épocas de los abuelos, de los bisabuelos, había mucha gente que no comía yodo, porque el yodo principalmente viene en las frutas. O sea, por ejemplo, en invierno no había frutas, y entonces la gente no comía yodo. Y cuando no hay yodo, la tiroides no puede producir tiroxina. Y al no poder producir tiroxina, lo que hace la tiroides es tratar de aumentar la cantidad de coloides. Se empieza a aumentar el coloide, y se aumenta la tiroides. Y ese aumento de la tiroides, por producto de la deficiencia de yodo, se llama bocio. Entonces la gente sufría de bocio porque no consumía yodo, sobre todo en la época de invierno. Entonces, ¿cómo se solucionó? Mundialmente, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué es lo que más la gente come? Sal. Aquí todo el mundo come sal. Sí, bueno, vamos a echarle yodo a la sal. Aunque el doctor Biden dice que eso es veneno. ¡Mierda! Que la sal no debería traer yodo, porque es exceso de yodo, más bien ahora trae exceso de yodo. Y hay personas que son alérgicas al yodo, esas pequeñas cantidades de la sal No pueden ser alérgicas al yodo porque se mueren. El yodo es de la tiroxina. O sea, puede ser que sea al yodo elemental. Este sí puede ser, porque este es yodo elemental. El yodo elemental, te echas un trago de yodo, eso no va a absorber nada. Bien, este yodo es el yodo que se le echa a la gente en la herida, que se usan los médicos para lavarse las manos. Ese es el yodo elemental. Ajá. Y lo vamos a tocar ahorita. Acuérdate de la pregunta, pero no mires el celular. Entonces, ¿por qué funciona el yodo como antiséptico? ¿Alguien me puede decir por qué funciona el yodo como antiséptico? No, yo creía que aquí alguien sabía, pero yo tampoco sé. Porque si las células no necesitan, o sea, no, como dijeron, que era alérgica o no permitía esa absorción del... No, se sabe que el yodo es antiséptico, mata hongos, mata bacterias, mata virus, pero no sabe por qué. No se sabe por qué. Bueno, de pronto, desde que yo leí eso, hasta ahorita capaz alguien lo encontró. Entonces, ustedes lo encuentran, me dice, profesor, mire, ya encontré, alguien descubrió cuál es el mecanismo de acción del yodo como bactericida o fungicida también, porque lo principal que matan hongos son el yodo. Bien, y hay alimentos que también son ricos en yodo, no solamente la sal, por ejemplo los camarones, la leche, el pescado de carne roja, el pescado de carne blanca. El que es rico en yodo es el pescado de carne roja. Ok. Entonces, ¿cuál es el metabolismo? Todo esto para llegar a que la tiroides produce una hormona que se llama las hormonas tiroideas, que son, la hormona tiroidea es la triiodotironina, o sea, son dos tirosina con 3 yodos, triiodotironina, y la tetraiodotironina, que son 2 tirosinas con 4 yodos, la tetraiodotironina, que esa es la tiroxina, la que se llama tiroxina es la tetraiodo. Bien, ¿cómo se libera, cómo actúa, o sea, cuál es el mecanismo de acción, cuál es la regulación de la función de esas hormonas? Primero, hay que ver que esas hormonas funcionan controlando el metabolismo, ya vamos a ver. Pero no pueden estar en exceso, pero tampoco pueden estar en poco, en disminución. Entonces, hay un control de que haya mucho o que haya poco, hay feedback negativo, ¿verdad? Bien, entonces ¿cómo se libera? Primero, en el hipotálamo, como le dio el profesor Jorge, está la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH, esa se produce en el hipotálamo, ya salió mío. Bueno, más rápido.
Ok, la tirotropina. La tirotropina es el factor liberador, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina. Son un pequeños, creo que son 2 o 3 péptidos. Va a la hipófisis anterior, y en la hipófisis anterior, ¿qué pasa? Al recibir esta hormona, libera su propia hormona, que es la hormona estimulante del tiroides, la TSH. La TSH llega a la tiroides, y la tiroides libera a su vez la tiroxina, que es la T3 y la T4, la trillodo y la tetrayodo. O sea que, pero todo comienza aquí arriba. O sea, aquí arriba la TRH llega del hipotálamo, llega a la hipófisis libera TSH, la TSH llega a la tiroides, y la tiroides libera T3 y T4. ¿Qué pasa? Cuando este T3 y T4 se empieza a liberar, empieza a aumentar su concentración en sangre. ¿Qué se activa ahí? El feedback negativo. El feedback negativo hace que, como una cosa sube, el feedback negativo es para que baje. Y si una cosa baja, el feedback negativo es para que suba. Porque siempre, acuérdense que el feedback negativo es para la tendencia contraria. ¿Y el feedback positivo es para qué? A favor de la tendencia. Si la tendencia a subir, es para que suba más. Entonces, esta es la cadena de eventos que hace que se libere las hormonas tiroideas T3 y T4. Bueno, rápidamente, eso es lo que ocurre a la célula tiroidea cuando recibe la TSH. Acuérdense que ¿quién le envía? Esta es una célula tiroidea folicular. ¿Quién le envía la TSH? Se le envía el hipotálamo, la hipófisis. El hipotálamo, hipófisis, le envía TSH, llega a la célula aquí, hace todos estos cambios que son segundos mensajeros, ¿verdad? Ya se lo deben saber porque el profesor no se lo explicó. El MP cíclico, la PIP2, que es el inositol, fosfoinositol, no sé qué. Bueno, esto hace que el núcleo active una serie de proteínas que hace que los cambios que requiere la célula para liberar T3 y T4. Eso nos va a preguntar, pero fíjense que hay una cantidad de cambios inmediatos que hace que se libere T4 y T3 a la sangre. Entre eso estaba, por aquí había una cosa que... Una de las cosas que activa, acuérdense que por allá yo dije que había unos bracitos que metían la tiroglobulina, el coloide. Una de las cosas que hace la TSH es que se activen esos pseudópodos para meter dentro de la célula un pedazo de coloide donde esté la tiroglobulina con los parecitos de él. Y cuando yo estudiaba, ahora vamos a ver qué hace la tiroides en las células, en todas las células del cuerpo. Cuando yo estudiaba, se decía que la hormona, la T3 y la T4, la trillodo y la tetrayodo, entraban libremente por la membrana. Ahora encontré que hay un transportador o un canal. Esto quiere decir que a pesar de que la hormona, recuérdense que hay 3 tipos de hormonas, ¿verdad? La hormona proteína, la hormona lípidos, bueno, 2 tipos, la hormona proteína y la hormona lípidos. Las hormonas proteínas no pueden atravesar la membrana, sino que tienen que tener un receptor en la membrana. ¿Recuerdan eso, verdad? En cambio, las hormonas lípidos, como son lípidos, atraviesan la membrana y su mecanismo de acción está dentro de la célula. No tiene que hacer nada en la membrana. La hormona tiroidea, a pesar de que estamos diciendo que son aminoácidos, son 2 aminoácidos, se comporta como un líquido. Él entra a la célula, no tiene receptor en la membrana. Entonces, como él entra a la célula, aquí, como me lo dieron a mí, es que él entraba directamente por ningún lado. Ahora están diciendo que hay un canal. Él lo investiga y me dicen cuál es la... Cuando él entra al canal, la T3 y la T4 entran a la célula, o sea que esto es la sangre, y aquí está la célula y esta es la membrana plasmática, ¿verdad? Cuando él entra a la célula, resulta que la T4 no sirve. Aunque afuera la mayor cantidad es T4, casi el 90% de lo que hay circulando es T4, pero esa no es la que sirve es la T3. Entonces cuando él entra a la célula, resulta que ella tiene que perder un yodo para transformarse toda en T3, y la T3 es la que hace la acción. O sea que la T4 es como un precursor, o sea una hormona que es inactiva hasta que no pierda un yodo, que se activa cuando pierde un yodo, la T3 la activa. Ellas pasan como perros por su casa, por toda la célula y se meten dentro del núcleo. Es como si el novio va y se mete a la cocina y abre la nevera.
Ella entra hasta el núcleo y cuando entra al núcleo, en el núcleo hay unas proteínas que están ahí inactivas hasta que la T3 se une a ellas. Cuando esas proteínas reciben a la T3, que están unidas al ADN, este es el ADN, ¿verdad? Estas proteínas reciben la T3, estas se activan y activan ese pedacito de ADN. Ese pedacito de ADN tiene un número importante de enzimas. Obviamente el ADN que tiene información para proteínas, ¿cierto? El ADN produce un ARN mensajero, el ARN mensajero va al ribosoma produce la proteína. Quiere decir que cuando esta proteína de aquí, que es un factor se llama factor de transcripción, se une a la T3, se activa esta parte del ADN, el ADN manda un ARN mensajero, que en el ARN mensajero, o varios ARN mensajeros, que lo que hacen es producir una cantidad de enzimas que van a alterar todo este pocotón de cosas que están aquí. Entonces repito para que estemos claros, ¿no? Esto está en sangre. Cuando entran a la célula, porque entran a la célula sin receptor, la T4 tiene que transformarse en T3. La T3 entra hasta el núcleo. En el núcleo se une a un grupo de proteínas, se llama factor de transcripción, donde ellas están inactivas y inactivan ese pedazo de ADN. Cuando la T3, que es este cuadrito, se une a ese factor de transcripción, este pedazo de ADN se activa y se transcribe en ARN mensajero, que ese ARN mensajero va al ribosoma y el ribosoma, o varios ARN mensajeros, cada ARN mensajero produce una proteína y esas proteínas son enzimas que activan una cantidad de cosas. Entonces, de ahí la importancia de la hormona tiroidea, porque activa muchas cosas en el metabolismo. Bueno, entonces eso es para que lo tengan escrito ahí, para que no vean la imagen. T4 pasa a T3 y el T3 se enlaza al ADN y se forma el ARN mensajero. Ok, ¿qué son esas proteínas que esos ARN mensajeros van a producir? Primero, la bomba ATPasa, la bomba sodio-potasio ATPasa. Es una proteína, ¿verdad? Que es una proteína que está ahí transportando sodio y potasio, una proteína. Es decir, que un ARN mensajero de eso va a llegar al ribosoma y va a empezar a producir bombas. Aumenta la cantidad de bombas en la membrana. ¿Qué viene? Otro ARN, o sea, cada uno de estos es un ARN mensajero que llegó al ribosoma. Bien. Hay unos ARN que producen enzimas que activan la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan esa palabra que acabamos de ver, verdad? Y activan la glucogenólisis. Otro ARN mensajero aumenta las enzimas respiratorias, pero no las del pulmón, las de la mitocondria. Bien, otro ARN mensajero aumenta la cadena, que son la cadena pesada de la miosina. ¿Se acuerdan de fisiología? Que hay una miosina y una actina. Entonces, mientras más miosina tenga el músculo aumenta de tamaño. Eso quiere decir que la tiroxina, la T3, va a tener la acción de aumentar la cantidad de miosina en el músculo. Quiere decir que es importante la tiroxina para el aumento de tamaño del músculo. ¿Cuándo el músculo aumenta de tamaño? ¿En qué época del animal? Cuando está creciendo, ¿verdad? Quiere decir que la tiroxina es importante, un hormona importante en el crecimiento, porque es el que produce que la miosina se produzca. Bien, y otro ARN produce el receptor beta adrenérgico. ¿Se acuerdan de los receptores adrenérgicos que son del simpático? Bien, ¿qué hacen todas esas proteínas? Bueno, ya se acordarán de lo que acabamos de ver, pero fíjense. Si aumenta la gluconeogénesis, va a formar glucosa, ¿cierto? Y si aumenta la glucogenólisis, ¿qué está haciendo aquí? Está rompiendo el glucógeno, está soltando glucosa. ¿Cuál es la función de esto? ¿Es parecida a cuál? ¿A la insulina o al glucagón? Es parecida al glucagón, ¿verdad? Está haciendo que aumente la glucosa. O sea que la tiroxina es una hormona que ayuda al glucagón a formar glucosa. Claro, el del glucagón es inmediato. Baja la glucosa, sube el glucagón. Esta es un poco más lento, pero apoya al glucagón. Si el problema de ayuno es más largo, tiene que aumentar la tiroxina para que haya un poco más de glucosa. Es un segundo paso. Okay. ¿Cómo feedback positivo? Pudiera ser tomarse con un feedback positivo. Ok. Las enzimas respiratorias, ¿qué hace estas enzimas respiratorias dentro de la mitocondria? Aumentan la cantidad de ATP. Porque las enzimas respiratorias, ¿qué hacen? El oxígeno lo transforman en ATP.
y forman CO2, ¿no? Entonces, aumenta el consumo de oxígeno. Si la célula respira más, requiere más oxígeno, y ese quiere decir que la célula consume más oxígeno, porque hay más proteínas en la mitocondria. ¿Para qué es ese oxígeno? Para producir más ATP. Eso quiere decir que la célula, al tener el estímulo de la tiroxina, de la T3, perdón, aumenta el consumo de oxígeno, y esto da como resultado aumento del ATP. O sea que la célula requiere de T3 para aumentar el nivel de ATP. ¿Qué más? La presión arterial, gasto cardíaco, respiración. ¿A qué le suena eso? A simpático, ¿verdad? Simpático. ¿Receptores qué? Adrenérgicos. O sea, al aumentar la cantidad de receptores adrenérgicos, entonces la tiroxina también tiene efectos sobre parte de aumento de la circulación, aumento de la respiración, porque activa parte del simpático. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la tasa metabólica basal en el último bloque de fisiología? Cuando había frío o cuando había calor. Cuando había frío. Cuando había frío, el cuerpo tenía que temblar, ¿verdad? Para que aumentara la temperatura. Ustedes aquí están, no sé quién tiene frío, está temblando. Pero cuando hay frío, el cuerpo tiembla. ¿No le ha pasado cuando está en Mérida? ¿O ha ido para algún país que hay invierno? ¿Por qué tiembla? Porque se quiere quemar ATPs, y al quemar ATP se libera calor, y lo que se quiere es que el cuerpo aumente su calor. ¿Eso se llama cómo? Termogénesis. ¿Quién hace que aumente la termogénesis? El aumento del ATP. ¿Y quién aumenta el ATP? ¿Quién dijo que aumentaba el ATP? Entonces, la tiroxina se encarga de aumentar la síntesis de ATP, y por lo tanto aumenta la tasa metabólica basal. Si un animal, ¿en qué otras ocasiones que no sea el frío, el animal requiere aumentar su tasa metabólica basal? ¿Qué? Fiebre. Gestación. no, mentira, la temperatura. En la gestación, ¿qué más? Incubación. ¿La qué? Incubación. Las gallinas ahí. ¿Qué hacer? Bueno, investigarlo y me dice. ¿Qué más? ¿Cuándo requiere más uso de energía? Para producir. ¿Para producir qué? Leche, carne. Cuando el animal está creciendo, está produciendo carne, requiere energía para producir esa carne, ¿verdad? Ahí requiere un aumento de la tasa metabólica basal. Cuando produce leche, requiere energía para producir la leche. ¿Cómo hace la vaca para aumentar la energía que requiere? Aumenta su tasa metabólica basal. Entonces, ¿quién es el encargado de aumentar la tasa metabólica basal? La T3. ¿A través de qué? De aumentar el consumo de oxígeno para producir más ATP. ¿Y cómo aumenta el consumo de oxígeno? Porque aumenta las proteínas de las mitocondrias. ¿Sí? Muy importante es que si la T3 produce el crecimiento del músculo, ¿qué pasa si un animal está creciendo y no tiene T3? Se queda pasmado, ¿verdad? Cachilado. Entonces, el AT3 produce alteraciones del crecimiento. La más importante de las alteraciones, la más visible, es la condroplasia, que es el enano de Juego de Tronos. El enano de Juego de Tronos, Tyrion, que es así chiquito. Ese problema de acondroplasia es producto de un hipotiroidismo a temprana edad o fetal. Al sufrir hipotiroidismo, él tiene poco desarrollo de los músculos, poco desarrollo de los cartílagos, y por lo tanto su desarrollo corporal se queda atrasado. O sea, ese problema es por hipotiroidismo, lo que estamos preguntando ahorita. Me falta calcio, vamos a ver. Profesor, y los que tienen hipertiroidismo pueden ser muy altos. Puede ser muy alto, pero cuando están creciendo, ¿no? Bueno, ya hablamos. ¿Qué explicaciones tiene? Bueno, sobre el nivel de energía, ya sabemos si la tiroxina aumenta quiere decir que el aumento de la tiroxina aumenta el nivel de energía, aumenta la glucosa. Pasa lo contrario, si baja la tiroxina, ¿qué va a pasar? Baja el nivel de energía del cuerpo. La termorregulación, ya dijimos, si hay mucho frío, requiere la tasa metabólica basal. Gasto cardíaco y la motilidad intestinal, porque estamos hablando de que tiene actividad sobre el simpático y también sobre la actitud del animal. O sea, si un animal tiene un alto nivel de T3, está excesivamente energetizado. Es un animal que está agresivo. Si por el contrario, un animal que tiene bajo nivel de energía porque tiene baja la T3,
en la que tú vas a estar más bien letárgico, dormido. Eso es lo que se llama entonces hipertiroidismo o tirotoxicosis, que tiene aumento de la cantidad de tiroxina, hipertiroidismo, aumento de la cantidad de tiroxina. ¿Qué pasa? Él está usando mucha energía, ¿verdad? Está usando mucho oxígeno, requiere más combustible para generar esa energía, come más. Tiene polifagia, se pone gordo. Pero por contrario, puede haber pérdida de peso si no come, si esa dieta no suple esa energía, él pierde el peso. O sea, él se pone gordo si tiene polifagia, pero como esa energía se está gastando mucho, puede perder peso. Está muy nervioso porque tiene exceso de energía. Es hiperactivo y hay poliuria, orina mucho. Por el contrario, si hay hipotiroidismo, entonces el animal tiene anemia, tiene hepatitis crónica, todo tiene que ver con la disminución de la cantidad de glucosa que hay en sangre, como si fuera un diabético. Pero si no usa glucosa. Y si tiene bocio es por deficiencia de yodo. Vamos a hablar rápido del calcio, que son como 3 láminas nada más. Al calcio, la tiroides tiene otra parte, dijimos de una célula C, ¿verdad? Que eran células que estaban en el intersticio. Esas células se encargan del control del nivel de calcio. Esa célula con la otra glandulita que está pegada, que es la paratiroides. Ajá, entonces, ¿para qué se usa el calcio? Ya lo hemos visto que el calcio es importante en muchas cosas, ¿verdad? Contracción muscular, impulso nervioso, ¿verdad? La exocitosis, acabamos de hablar de que el calcio hace exocitosis de la insulina. Todo lo que sea exocitosis tiene que ver calcio. Activación de enzimas y si en extracelular, acuérdense que la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación no se puede activar si no tienen calcio. Estabilidad de la membrana, para la formación de los huesos, para la formación de la leche y para la formación de la cáscara de los huevos. O sea, el calcio es muy importante en el organismo. Otra cosa que funciona juntamente con el calcio es el fósforo. El fósforo en el cuerpo no está en forma de fósforo, como fósforo, sino como fosfato. El fosfato es un compuesto o ácido fosfórico que tiene fósforo, pero a la vez tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Se llama fosfato o ácido fosfórico. Bien, ¿cuál es la principal función del ácido fosfórico? El almacenamiento de energía. ¿Verdad? La ATP es adenosintrifosfato o difosfato. Entonces, fosfato, que viene de fósforo. Bien, también el ADN, los nucleótidos son ¿qué? Ácidos nucleicos son, no sé qué, ¿cómo se llama? Adenosintrif, los ácidos nucleicos, eso. Adenosina, misina. Eso es hecho con fosfato también. Eso. Como extracelular tenemos que es un buffer fosfato, ¿se acuerdan? Hueso, leche y cáscara de los huevos. En el hueso está como hidroxiapatita, que es un mineral que está hecho de calcio, fósforo y agua. Entonces el hueso, el parte extracelular, tiene una matriz dura, ¿verdad? Que por eso que los huesos son duros. Y está hecha de ese material que se llama hidroxiapatita. No tiene proteínas, sino que es un elemento inorgánico. Están en mitocondria, ahí donde está guardado. Lo principalmente el calcio y el fósforo está en el cuerpo, están guardados en el hueso. La mayor cantidad de calcio y fósforo están guardados en el hueso. El hueso tiene dos partes. Una parte que el hueso es fácilmente sacable, o sea, eliminable, como soluble. Donde el calcio que esté ahí fácilmente lo puedes sacar. Y hay un calcio que está muy metido, que es muy difícil de sacar. Y ya cuando se saca es porque ya es el extremo, que yo no hay calcio, tengo que sacar ese calcio de ahí. Lo que le pasa a las gallinas, que las gallinas empiezan a tener fracturas en las patas, cuando están ya en las jaulas, usted ve hay una gallina que tiene todas las patas fracturadas, es porque ha sacado tanto calcio que ya tuvieron que sacar el calcio completo de los huesos. Ok. ¿De dónde viene el calcio? Se come, ¿verdad? Tiene que venir del tracto gastrointestinal. De ahí el calcio, al llegar a la sangre, tiene dos destinos. O se excreta por el riñón, o se almacena en el hueso. Tenemos calcio circulando en la sangre, calcio en los huesos, o el exceso se excreta por el riñón. Okay. En el tracto gastrointestinal, el calcio se absorbe pasivamente,
si no hace falta tanto calcio, o si hay suficiente calcio en la dieta. Pero si hay poco calcio o hay mucha exigencia de calcio porque la vaca está dando leche o la gallina está produciendo huevo, se activa un transporte activo de calcio. Bien, en el riñón se reabsorbe el calcio y el exceso se excreta. Pero eso va a depender del nivel del requerimiento de calcio. Si se requiere mucho calcio porque la vaca está dando leche o porque la gallina está produciendo huevo, aumenta la reabsorción de calcio en el riñón y secreta poquito. Pero si hay mucho calcio en sangre, más bien disminuye la reabsorción y aumenta la excreción. Va a depender del nivel de calcio y del uso. En el hueso, ¿qué pasa? Hay dos procesos, la resorción y la osteoblasto. No, cuando se crea hueso. Bueno, los osteoblastos crean hueso, osteogénesis. Y la reabsorción es la salida de calcio del hueso. Eso lo hacen los osteoclastos. Bien, como les dije, el hueso tiene dos partes, una parte soluble y una parte estable. La parte soluble es lo que puede rápidamente intercambiarse con la sangre, la parte estable cuesta más y va a depender del extremo de que se requiera calcio. Bien, ¿quién controla el calcio? Ya dijimos que eran dos hormonas. Una de la tiroides, que se produce en la célula C, que es la calcitonina, y otra en una glandulita muy pequeña que está pegada a la tiroides, que se llama paratiroides, y como se llama paratiroides, la hormona se llama paratormona. Okay. O sea, la paratiroides son dos pares de glándulas, un par de cada lado. Las células que producen la paratormona se llaman chip cell. Y se abrevia PTH, ¿verdad? Bien. La PTH, ¿qué hace? La PTH es para aumentar el calcio en sangre y la calcitonina es para bajar el calcio en sangre. Se acuérdense siempre de eso. La paratormona lo que hace es subir el calcio. O sea, cuando la gallina está produciendo huevos, se le bajó el calcio, la vaca está dando leche, se le bajó el calcio, la paratormona va a sacar el calcio del hueso para suplir ese calcio. O sea, la paratormona sirve para subir el calcio. Entonces, ¿qué hace? La primera acción de la paratormona es llegar al hueso y sacar el calcio rápido. Y también se encarga más lentamente sacar el calcio lento. Pero lo primero que hace es aumentar la resorción. Fíjense que se llama resorción. Se llama resorción. Resorción. ¿Sí? Del hueso. ¿Qué es resorción? Es del hueso sacar el calcio para que vaya a la sangre. Ok. En el riñón, ¿qué hace? Evita que el riñón se escape por la orina. Quiere decir que aumenta la reabsorción. O sea, se parece la palabra, pero es diferente, ¿verdad? Ahora es... Ok. Entonces, la PTH se encarga de la reabsorción. Tenemos la resorción, la reabsorción. ¿Qué es la reabsorción? Cuando el calcio que se filtra se reabsorbe. O sea, aumenta la reabsorción de calcio. Y ahora viene que al llegar al intestino aumenta la absorción. Entonces yo pongo en el examen, pongo aquí a reabsorción, pongo aquí intestino, pongo aquí pulmón, pongo aquí riñón, pongo aquí cerebro, tal, tiene que con rayitas. ¿Dónde se produce cada cosa? ¿Dónde se produce la reabsorción? En el hueso. ¿Dónde se produce la reabsorción? En el riñón. ¿Dónde se produce la absorción? En el intestino. Ok. Esto, ¿cómo hace para aumentar la reabsorción? Activa el mecanismo de transporte activo del calcio y aparte aumenta indirectamente por la vía de la vitamina D, que es una sustancia que también aumenta la absorción. El sueño lo afecta, bueno, esto tampoco es tan importante, vamos a ver rápido. Vamos con el otro lado, que es la calcitonina. La calcitonina lo que hace es tratar de bajar el calcio cuando está muy alto. Eso se produce en la tiroides también, en unas células que se llaman células parafoliculares o células C.
Entonces el efecto contrario de la tiroides es provocar hipocalcemia e hipofosfatemia, bajar los dos. Hace lo contrario, inhibe los osteoclastos porque baja la reabsorción y aumenta la fijación de fosfato. Hace lo contrario de la reabsorción. Y en el riñón tiene menos efecto, aunque también aumenta un poco la excreción de calcio, o sea que disminuye la reabsorción. Sobre todo actúa postprandial. O sea, te tomas un caso de queso, te comes un yogur o tomas un vaso de leche, va a actuar la calcitonina porque estás tomando mucho calcio. La calcitonina va a bajar los niveles de calcio, ahí en ese momento que actúa. Es postprandial. ¿Qué más? La vitamina D es una sustancia que participa también en el metabolismo del calcio, aumentando conjunto con la calcitonina. Es de origen esteroidal, pero como tiene una función, pareciera actuar como una hormona. Siempre se le ha llamado vitamina, pero en realidad hay otro que debe de llamarse hormona D, pero se llama vitamina D. La vitamina D se toma, ustedes no una pepa de vitamina D, ¿verdad? Pero también la produce la piel. O sea, ustedes van al sol, se ponen al sol y hay unas células en la piel que hacen que el colesterol cambie a vitamina D. Ustedes van al sol y están aumentando su vitamina D. Pero esa vitamina D que viene del sol, o sea que se cambia en la piel, está inactiva. Se van al sol y se aumenta la vitamina D. Ilústrame. Ok. Cuando pasa por el riñón, primero tiene dos pasos. Primero por el hígado y luego por el riñón, es cuando la vitamina D se activa. ¿Se acuerdan de esto del riñón? El calcitriol. Entonces, la vitamina D se produce en la piel. En la piel, ¿producto de qué? Del sol. El sol cambia el colesterol en vitamina D. Después esa vitamina D tiene que ir al hígado para producirse la primera hidroxilación. Y esa vitamina D con una hidroxilación pasa al riñón para producir la segunda hidroxilación y se transforma en calcitriol, que es la que es activa. Como un esteroide requiere una proteína, se llama así. Entonces también aumenta, igual que la calcitonina, aumenta la absorción, la paratormona. Vamos a ver. La calcitonina sube, la calcitonina baja, la paratormona sube. O sea que requieren de vitamina D para absorber calcio. ¿Sí? Ya saben que una de las funciones de la vitamina D que ustedes están tomando es aumentar la absorción de calcio. Y este es el todo del todo. Mariana. Mariana Tortari, aquí está, baja al calcio. Y aquí sube el calcio. Aquí sube el calcio. Este es el nivel de calcio normal. Aquí sube el calcio, si sube el calcio, ¿quién actúa? La paratormona, ¿verdad? Sí, volví todo al revés. El calcio baja. Sí. Si baja por la calcito. La calcitonina es para bajar y la paratormona para subir, ¿ves? Debe ser así. Si baja el calcio, se debería activar la paratormona para aumentar la reabsorción de calcio en los riñones. Los tres estos que están aquí son estos tres que están aquí. Sube el calcio, si sube el calcio va para este lado. Tiene más sentido Sí, que sea así. esto va así y después esto va así. Bueno, entonces Mariana se la va a traducir y se la va a pasar. ¿Cuándo se puede producir hipocalcemia? Cuando se usa mucho calcio. Cuando se usa mucho calcio, por ejemplo en la lactación. Por ejemplo cuando la perra está pariendo, que la contracción muscular del parto usa mucho calcio. Y si le falta calcio a la perra, no pare. Hay que ponerle solución de calcio a la perra cuando se detiene el útero. Eso se logra. Si la vaca tiene hipocalcemia se puede caer, porque la contracción muscular requiere calcio y si hay hipocalcemia no puede mantener la contracción muscular y la vaca se cae.
parálisis flácida. Cuando hay hiperparatiroidismo, cuando hay baja dieta en calcio, antialfosfato, intoxicación con fosfato, osteoporosis, la osteoporosis de las viejas o las gallinas. Y las gallinas, la hipocalcemia produce pérdidas económicas porque la gallina produce fracturas de las patas y la gallina la fractura le produce estrés y el estrés deja de producir huevos y la gallina pierde. Ok, de todas formas yo les paso esa clase para que ustedes tengan eso ahí. Hay un canal de YouTube que se llama creo que se llama así. ¿Cómo lo busco? Pizarra de Enea, o sea, un canal de YouTube donde hay una profesora que da clases pintando una pizarra, pero